¿Alguna vez has sentido que ese diagnóstico de autismo de tu hijo es como una sentencia de dolor eterno? Yo también lo sentí. Y por eso este Instagram Live es para ti, mamá, papá. Que te sientes que te estás ahogando en ese sentimiento, en ese dolor, en esa frustración de no ver avances en la vida de tu hijo. Soy Miriam Meléndez, terapeuta, coach, mentora de vida y apoyo a padres que están pasando por un diagnóstico de autismo, un diagnóstico incomprendido, un diagnóstico que se habla mucho hoy de la inclusión, que se habla de empatía, pero esa empatía a veces solamente se queda en palabras, esa inclusión solamente se queda en palabras, porque no la vivimos, no la sentimos, no sabemos cómo se siente muchas veces, porque pues vivimos en una sociedad que no todo el mundo piensa de la misma forma, y está bien. Y por eso estoy aquí, detrás de estas cámaras, para contarte mi historia, la historia detrás de la historia. Cómo yo, a pesar de todo el dolor que vivía en ese momento por el diagnóstico de mi hijo, pude renacer, pude levantarme de ese diagnóstico y decir sí se puede. Así que bienvenido, bienvenida a este Instagram Live. Así que voy a comenzar, gracias a los que se están uniendo en este momento. Diana, gracias por conectarte. Nixia, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse. Así que bueno, voy a contarles un poquito de mí. Tal vez no sé si vieron el Instagram Live pasado, pero te voy a contar un poquito quién era yo antes del diagnóstico. Yo conté en mi Instagram Live pasado de que yo quedé embarazada porque, pues sí, porque no lo tenía planificado y para mí fue un proceso bastante complejo aceptar mi embarazo y hacerme la idea de que iba a ser mamá. Finalmente, pues todo eso empecé a trabajarlo y empecé a sentirme, obviamente, más empoderada como mamá, aprendiendo en el proceso. Pero antes que llegara ese diagnóstico, pues era una mujer muy dinámica, por decirlo de alguna forma. Siempre estaba pendiente de hacer algo, de aprender algo. Y cuando llega ese diagnóstico, mi vida dio un giro de 180 grados. La vida se me revolvió. Es como cuando estás en la playa y llega esa ola y te revuelca la vida y no sabes ni dónde quedaste parada. Así. Ese fue el diagnóstico para mí. Yo no tenía idea, ni siquiera había escuchado nunca la palabra autismo. Y eso pasa hoy en día todavía. Hay gente que no tiene la menor idea qué significa el autismo, qué pasa en el cerebro de nuestros hijos. Y cuando ese diagnóstico llegó a mi vida, por supuesto, me llené de mucho miedo, de muchas culpas, vivía de dolor en dolor, me sentía rota por dentro. Pensé que jamás iba a salir de esa experiencia. Nunca olvidaré el momento en que estaba sentada en ese consultorio con esa doctora que me dice, mira, qué pena, ese es el diagnóstico de tu hijo, él se le va a dificultar tener amigos, tener una vida social, tomar decisiones tan sencillas como lavarse los dientes, cepillarse, vestirse. Qué pena, esto es lo que hay. O sea, que es una condición eterna, de por vida. Me dio una receta, vayas a terapia ocupacional, vayas a terapia de lenguaje, sensorial, vaya a ver. Y yo, ajá, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto qué es? Y no entiendo qué hago, cómo. Esas explicaciones nadie me las dio. Esa inducción, esa guía, nadie me la dio. Lo tuve que aprender a lo maldito sea, como decimos en Panamá, porque no había de otra. Empecé a preguntar, a llamar, no sabía ni siquiera a quién llamar. Me acuerdo que ese día llamé a una compañera de escuela preguntándole, ella me refirió a otra persona, a una mamá, y la mamá me decía lo mismo. Esa es una condición de por vida, desafortunadamente pues hay que buscarle forma de ayudarlos, pero no hay mucho que hacer porque ellos básicamente van a estar siempre limitados en su vida. Por un rato compré esa idea. Compré de que sí, que el autismo es una condición limitante y de que mi hijo iba a vivir así, pero seguía rota por dentro, seguía cansada de ¿por qué no hay una solución para esto? ¿Por qué? Y ahí comencé a dar tumbos y tambos, como decimos acá en Panamá, de un especialista a otro especialista. De una, ¿cómo se le llama eso que le ponen en el cerebro? Un examen de encefalograma a otro.
de un psicólogo a otro, del neurólogo por lo menos una vez o 2 veces al año, siempre en terapias. Empecé con terapia ocupacional, terapia de fonoaudiología, tenía una terapista por aquí, una terapista por allá. Y así tuve como 2 años más o menos. A todo esto, yo, ilusa, no sabía que yo en casa tenía que ver temas de alimentación, que yo tenía que ver temas de desintoxicación. Todavía no me voy a adelantar, pero o sea, yo seguí como borrego de rebaño a hacer lo que me decían o me decía el neurólogo que yo tenía que hacer. Directamente irme a las terapias. En ese proceso me pasó factura a mí la parte emocional. Porque yo, la mamá luchona, la mamá que saca todo adelante, no procesé mis emociones, no las viví, no me di el permiso de vivir mi duelo. Y me olvidé de que yo tenía emociones. Y se fue apagando poquito a poquito esa luz que yo sentía. Yo me sentía como cuando esa ola, te digo, esa ola te revuelca y te tiras en medio del mar, en esa profundidad, llena de dolor, llena de frustración, de que cada cosa que yo encontraba en Google tragedia, me decía, es una condición, se les va a dificultar esto, van a estar limitados en esto, hay que ayudarlos en esto, hay que usar pictogramas. Mis queridas mamás, yo hice cuanta cosa encontraba en Google. Cuanta cosa encontraba en Google, yo lo probaba. Yo no veía que mi hijo avanzaba. Yo, puta, estoy gastando un montón de dinero en terapias. Yo no veo avance en la vida de mi hijo. Me quedo como mamá soltera, quebrada económicamente. Había vendido mi única propiedad, un apartamento, lo había vendido, para montar un negocio de un salón de belleza, porque mi idea era dejar mi trabajo para dedicarme al salón de belleza, para tener más tiempo para mi hijo. ¿Y qué pasó? El salón quedó en quiebra. No tenía clientela, tenía que mantener ese negocio mientras estaba trabajando, mi hijo seguía teniendo crisis. En ese proceso, digo, ¿con qué plata voy a pagar las terapias de mi hijo? No, o sea, ya no tengo de dónde. Un buen amigo me dice, le empiezo a contar, mira, estoy pasando por esta situación económica, ya no sé cómo hacer para pagar las cosas a mi hijo. Tuve que contratar una tutora cuando Iván cumplió los 6 años, me obligaron y me pidieron en la escuela que tenía que ir con una maestra sombra. Y ahora, ¿de dónde saco yo para pagar una maestra sombra de $600? Dije, bueno, voy a aprender yo, pues voy a estudiar. Acá hay una escuela que se llama, una universidad que se llama Udela. Y yo, bueno, voy a estudiar para ser maestra especial y seré yo misma la que le enseñe a mi hijo. Y ese amigo mío me dice, no, yo te voy a enseñar cómo generar ingresos. Y así pude levantarme económicamente para hacerle frente a las necesidades de mi hijo. Entonces, todo este proceso de dando tumbos y tambos me llevó a la conclusión de que no hay pasos certeros cuando tú recibes un diagnóstico. Te digo, ¿qué más hice? Fonoaudiología, ocupacional sensorial, una por aquí, una por allá. Lo metía en karate, lo metía en natación, pero nada daba resultados. Mi hijo, en vez de avanzar, echaba para atrás. Era la procesión, 3 pasos para adelante y 4 para atrás. 3 pasos para adelante y 4 para atrás. No veía avances, a pesar de que yo estaba invirtiendo muchísimos recursos, dinero, tiempo, todo. Pero me estaba olvidando de algo muy importante. Esta señora que está aquí. Me estaba olvidando de mí. Me estaba olvidando que nada cambia si yo no cambio. Luego de eso, decido que no están funcionando. Me acuerdo que fui nuevamente a la neuróloga a los, creo que 5 años y 6 más o menos, por ahí tengo el documento, y me dice, no veo avance, está igual, vamos a seguir con esto. Sigue, dale, sigue haciendo lo mismo y esperando resultados distintos. Yo, ok, sigue haciendo lo mismo y resultados distintos, perfecto. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Yo seguía en el mismo punto de partida. En ese proceso, Iván tiene su peor crisis emocional. Es un niño que se convierte en un niño agresivo, depresivo. Yo, ¿qué más? ¿Qué más? Si se supone que lo que me dijeron que tenía que hacer, lo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué, cariño, mi hijo no avanza?
Ese día entregué a Dios, dijo, no sé qué más, ya no doy, esto no puedo con esto me supera, esta batalla no la puedo ganar sola. Y se la entrego a Dios. Te hago toda esta recapitulación porque tal vez tú hoy estás dando tumbos y tambos en la vida de tu hijo. No tienes una dirección clara, no sabes qué hacer y sobre todo te has olvidado de ti. Te has olvidado lo importante que es cuidarte, atenderte. Es que de todo, o sea, tú eres el centro de la vida de tu hijo. Para él, tú eres una extensión de él. Y si tú no estás bien, él no va a estar bien. En ese momento que mi hijo tuvo su peor crisis, que yo decía, no más, no más, no más, yo tengo que cambiar algo. Esto no está funcionando. ¿Sí? Dime qué es lo que tengo que cambiar. Mándame la iluminación y dime qué es lo que tengo que hacer. Bueno, en ese proceso digo, ok, entonces digo, me voy a una sola clínica donde le hacen todas las terapias. Se supone que teniendo un equipo interdisciplinario, cada uno ve su pedacito, pero entre ellos se comunican para hacerle una estructura a mi hijo de estimulación. Y empiezo a invertir entre 800 y $1,000 mensuales para atender a mi hijo. ¡Wow! $1,000 mensuales. Pero lo hacía. Había momentos que tenía, había momentos que no tenía. Llegué incluso hasta endeudarme para poder pagar esas terapias. Pero por mi hijo, lo que sea. Y así seguí por un buen rato. Nada funcionaba. Devastada, económicamente no estaba ya estable, en un trabajo que ya me sentía que me asfixiaba, que yo quería estar con mi hijo y no podía, que tenía que trabajar hasta 14 y 18 horas para poder sustentar las necesidades económicas de mi hijo, las necesidades terapéuticas de mi hijo. Y así me la pasé por un rato. Fueron años donde yo no veía la luz al final del túnel. Hago y no veo cambios. Cuéntame en el chat si tú te sientes así. Si esto que te estoy contando se parece a tu historia. Porque me he encontrado a muchas mamás a lo largo de todos estos años. Llevo 7 años detrás de estas cámaras. Me he encontrado mamás con la misma historia, solo con nombres y rostros distintos. Que están pasando por ese dolor que parece eterno, que tú no le ves la luz al final del túnel. Ahora bien, ¿qué pasó? Tomé una decisión y dije, allá afuera tiene que haber algo más. No puede ser que esta sea la vida de mi hijo. Porque ahí es donde nosotros como papás cometemos el error de aceptar, o más bien resignarnos a que esa es la condición de nuestros hijos. Hoy veo en redes sociales a más mamás levantando la voz y diciendo, el diagnóstico de autismo se puede superar, se puede mejorar. Hay posibilidad de que aspire ese niño a tener una vida funcional y productiva. Yo no estoy ni en contra ni a favor de las etiquetas. Las etiquetas son etiquetas. Y si tú quieres decir que el niño es autista o que el niño tiene autismo, lo que sea, al final del camino es una etiqueta. ¿Qué es lo que queremos los papás? Y dímelo tú, si tú estás en este live es porque algo te resonó de lo que viste. ¿Qué es lo que tú estás buscando para tu hijo? Una solución, que tenga una vida tranquila, que pueda, ¿cómo se le dice? Que pueda valerse por sí mismo, que a los 8 años tú puedas salir a la calle tranquilamente y no tengas que estar con el temor que el niño va a tener una crisis, o que a sus 15 años él pueda tener amigos y no estar encerrado en su cuarto. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero fíjate, y aquí te voy a pedir que tú te cuestiones, ¿cómo está el sistema actual de atención para nuestros hijos? ¿En qué está enfocado? En terapias, en alimentación, y se olvidan del protagonista de la historia, que eres tú. Yo entendí que el 80%
del desarrollo de mi hijo ocurría en mi casa. No en la escuela, no en los 45 minutos peleando que el niño entra a ese consultorio con la terapeuta. Entonces yo me gastaba muchísimo dinero. Y cuando regresaba a casa, ese dinero se iba por el caño del inodoro. ¿Por qué? Porque yo le dejaba usar la tablet, porque yo no estaba pendiente que comiera lo correcto, porque yo, mamá, estaba amargada porque no tenía dinero para pagar las terapias el día siguiente, porque yo, mamá, me sentía sola porque era mamá soltera y no tenía una pareja que me apoyara. Y toda esa toxicidad que yo tenía a nivel emocional se la transmitía a él. Entonces, esa terapia se fue al carajo, porque no hubo una coherencia en el estímulo que mi hijo recibía. Ahí, y es donde ahí voy a empezar a darte los pasitos que yo di. ¿Qué pasitos yo di para poder lograr hoy estar detrás de estas cámaras con toda la autoridad del mundo? Porque tengo a mi hijo en la escuela de 15 años, con amigos, tiene una vida regular, no necesita adecuaciones, es atleta, hace ejercicio, casi ni ve televisión, es consciente de sus emociones, pero eso no pasó de la noche a la mañana. Eso pasó porque hubo un proceso. Cuando tú ves en redes sociales mi historia o ves las historias de otras mamás, tú ves el resultado. Mira, yo no tengo fotos casi, ni tengo videos de mi hijo en crisis, ni tengo videos de mi hijo lastimado. Yo no tengo esos videos, ni te los voy a mostrar nunca si los tuviera. Porque el diagnóstico a nuestros hijos no es para mostrarlo a él en cámaras de cómo está o de la terapia que le estás haciendo o de cómo es. No, es para que tú crezcas como ser humano, para que tú tengas la fortaleza de decir, me paro bonito porque me paro bonito y saco a mi hijo adelante. Me llevo al mundo por delante. A dejar de creer en todo lo que dice Google Tragedia y tener tu propia verdad. Tú tienes que definir cuál es tu verdad. Si tú le vas a creer al médico, o tú le vas a creer al especialista, o vas a creerle a esa fuerza universal que nos sostiene. Y ahí fue mi punto de quiebre. Cuando yo entendí que yo estaba controlando lo que yo quería hacer en la vida de mi hijo, ahí fue mi quiebre. Y ha sido el mayor regalo de mi vida. La cosa más hermosa que a mí me ha podido pasar en la vida es crecer espiritualmente gracias a la vida y gracias al diagnóstico de mi hijo. Y no se trata de religión, no se trata de una iglesia, no se trata de que yo tengo la Biblia en la mano. No, se trata de que yo entendí que tengo un poder oculto para sacar adelante a mi hijo y para sacarme adelante a mí. Hoy te digo, hoy me maquillo, a pesar que yo trabajo muchas veces en mi casa, hoy me maquillo para mí. No me maquillo para hacerle venia a nadie, ni para mostrarme bonita a nadie, para yo mirarme bonita al espejo, para repetirme todos los días que me siento orgullosa de mí. Esto es lo que yo muestro en redes sociales. Y es lo que yo quiero que tú te lleves hoy. Ese pasito a pasito que yo di. Porque si yo te digo, escríbeme la palabra vivir bonito. Sí te digo eso. Porque yo sé que se puede vivir bonito. Porque la felicidad, ¿qué significa? Una mente en calma. Hoy leía una frase que me encantó y decía, a la persona que se está ahogando, no le puedes enseñar a nadar. No es el momento de enseñarle a nadar a la persona que se está ahogando, es tenderle la mano. Y por eso yo te quiero compartir todo lo que hice, el pasito a pasito que hice. Y ese pasito a pasito, la base de mi éxito, porque el éxito es indistinto para cada quien. La base de mi éxito con mi hijo y conmigo ha sido mi mentalidad. Ha sido instaurar rutinas de poder en mi vida. Y esas rutinas de poder las ha copiado mi hijo por mi ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con las terapias tradicionales? Y no es que yo soy una detractora. Simplemente que esas no van a funcionar si tú no haces un trabajo en casa. Si tú no tienes una coherencia en casa, si tú decides que el niño tiene que comer sin gluten, sin harina, sin azúcares, pero tú al lado te estás comiendo un brownie, no eres coherente. Y desde allí
comienza la inclusión, que para mí, yo no soy fanática de esa palabra, para mí es unidad, unirme, ser consciente, empática, conectar con mi hijo, de que mi hijo no se comporta así porque él es maleducado o mal hablado, no, él no se comporta así porque hay un proceso en su cerebro que tú no entiendes. Pero cuando tú entiendes qué es lo que pasa en el cerebro de tu hijo, ya vas a tener más calma para que cuando él haga una pataleta o cuando él no sepa leer algo o cuando tú le des una instrucción y él no lo entienda, no te provoque levantarle la mano y pegarle. Porque cuando tú te haces consciente de lo que pasa en el cerebro de tu hijo, tienes mayor posibilidad de ayudarlo. Y ayudarlo desde tu poder oculto, desde tus fuerzas, desde tu poder. Entonces, sumamente importante, mamá, papá, que en este punto, si tú estás dando tumbos y tambos en la vida de tu hijo, necesitas darle una dirección a esa estimulación de tu hijo, primero que nada. Segundo, y yo creo que hasta primero lo que te acabo de decir, tu mentalidad. Yo tengo 7 años conectando con papás de diferentes partes del mundo y me duele en el alma cuando un papá me contacta y pasaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, al año vuelve y me dice, es que me gustaría tomar el proceso. Ok, pasó 1 año. ¿Pero por qué pasó 1 año de un momento a otro? Porque la mente te dijo, no, esto es demasiado, tú no tienes tiempo, tú no tienes dinero, tú no puedes, tú no eres, tú no sirves, tú no vales. Entonces, la mentalidad que tú tengas va a determinar los resultados de tu hijo y de tu vida. Yo fui una mujer muy exitosa a nivel corporativo, muy exitosa. Yo creo que esas fueron una de las razones por las cuales yo me metí entre ceja y ceja, no dejarme ganar y no dejarme quebrar por ese diagnóstico. Me rompí en 1000 pedacitos, sí. Y ahí tomo una historia de la tradición china, de que cuando se rompe un jarrón de estos bonitos de China, no lo botan, agarran cada pedacito y lo empiezan a unir con oro. Y eso fue lo que yo sentí que yo hice en mi vida. Yo agarré cada pedacito de mi vida y lo fui uniendo con oro. ¿Cuál es ese oro? El amor que Dios tiene contigo, por ti, para ti. Eso fue lo que me fue a mí uniendo, fue la amalgama que me fue uniendo pedacito a pedacito. Y no te miento, hay días que yo siento, mejor dejo esto hasta aquí, porque las mamás no me escuchan, porque las mamás no quieren tomar acción, porque están dejando que su mente les gane. Y después me paro y digo, Miriam, es que no eres tú hablando, y te lo juro, mamá, papá, cuando yo me pongo una cámara en una tarima o enfrente en un Zoom, hay una cosa, hay un espíritu que yo no sé si es chocarrero o no, pero es un espíritu que yo siento en mi corazón, que me late y me dice, y me da las palabras. Cada vez que yo comienzo a hablar algo y me emociono, las palabras simplemente fluyen, porque Dios quiere que tú despiertes, porque el diagnóstico vino a enseñarte una nueva forma de vivir, porque vino a enseñarte a que tú puedes ser exitoso y que tú eres prioridad en tu vida mientras acompañas a tu hijo. A que en casa tú haces la diferencia. A que no dependas de especialistas. A que no compres lo que dice Google Tragedia. Porque nadie tiene la verdad absoluta. Cuando yo entendí que todo empezaba por mi mentalidad, más me metí de cabeza a trabajar en esa mentalidad 24 horas. No un día sí, un día no. No, 24 horas. Entrena que entrena. Como que vas al gimnasio todos los días. Me pongo alarmas, repito afirmaciones, visualizo, conecto con la energía, hago ejercicio. ¿Todo para qué? Para programar a la mente, para que ella actúe a mi favor. Porque si no, mamá, papá, tu vida va a estar como un vagabundo.
La mente va a vagabundear por aquí y por allá y no vas a tener un plan, una dirección correcta en tu vida. Y yo te puedo decir con total transparencia que yo hoy vivo muy bonito. No pasó de la noche a la mañana, no, porque hubieron noches donde, por más que estaba en ese proceso de aprendizaje con mi hijo, por más que yo estaba ahí, había días que yo quería mandar todo al carajo. Claro que lo quería mandar al carajo. Pero ¿sabes qué? El día siguiente me levantaba y me decía, a ver, muñeca, un día más, tú puedes. Yo creo en ti. Dale que tú puedes. Y eso es todo lo que me digo en las mañanas. Y ya se hizo un hábito en mi cabeza decirme esas cosas. Ya se me hizo un hábito. Ya no me lo tengo que repetir porque la mente automáticamente me lo dice. Cuando me estoy revolcando en la cama porque me acosté tarde y me tengo que levantar temprano y no me quiero levantar. A ver, muñeca, el mundo no se conquista solo. Esos son los pasos que yo di para sacar adelante a mi hijo. No hay receta mágica. No hay la varita mágica, no. Te toca zurrarte el proceso. ¿Duele? Sí, y mucho. Pero hoy estoy sentada en estas cámaras, tengo la tranquilidad de mi hijo que está en la escuela, tengo a mi esposo allá afuera que me ayuda y me apoya, tengo una familia que me adora, ya no peleo con mis hermanos que antes peleaba todo el tiempo. Tengo una bonita relación con mi mamá y mi papá cuando yo incluso me fui de la casa porque no soportaba vivir con mi papá y mi mamá. ¿Por qué? Porque trabajé mi mentalidad, aprendí a gestionar mis emociones y a darle una dirección a mi vida. La terapia que sea, la de la reconchinchina si tú quieres, la que te cuesta $32,000, la que tú quieras, no va a funcionar si tú no haces un cambio en ti. De verdad. Y por eso estoy haciendo este live, porque muchas mamás me han escrito, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo se vive bonito? Explícame. Vivir bonito es eso, es tener una mentalidad, es tener paz dentro del caos, es bailar mientras lloro, porque sí, aprendí a bailar mientras estaba revolcándome de dolor. Porque en ese proceso que mi hijo estaba con ese diagnóstico, habían días que yo no quería hacer nada ni él tampoco, porque había que hacer una estimulación en casa, porque el terapeuta no tiene la varita mágica, pero había que estimular ese cerebro todos los días. Habían días que yo no quería hacer nada, pero nada, me levantaba y lo hacía. Me obligaba, ¿sí? Me obligaba a hacer muchas cosas para poder sacar adelante mi hijo. Hoy ya me puedo tranquilamente irme al centro comercial y me puedo ir a la playa y que mi hijo no se orina en la cama, mi hijo no tiene berrinches, mi hijo habla y es lo que a veces me da como coraje cuando las mamás no toman acción. Y las mamás que están conmigo en mi comunidad lo saben que yo les jalo las orejas, porque el ser humano desafortunadamente necesita a alguien que lo esté empujando todo el tiempo. En ese proceso, yo te voy a enseñar a ti a empujarte a ti mismo. ¿Me vas a tener ahí? Sí. Te voy a tener ahí jalando las orejas. Pero tú vas a aprender también a empujarte a ti mismo. Y lo pueden decir mis mamitas que están aquí en el grupo, que están en este live ahorita. Porque de eso se trata, mamá. No hay varita mágica. El paso a paso es trabajar en tu mentalidad, creerte que tú puedes sacar adelante a tu hijo, apagar todo el ruido, deja de ver Instagram, enfócate en una sola cosa, enfócate en sacar adelante a tu hijo con algo que tu corazón te diga por ahí es, por ahí. Hay miles de técnicas allá afuera, miles, pero es la que tu corazón te dice es por ahí. Y no un día, no 2 meses, no 6 meses, porque no puedes pretender, y perdón si levanto la voz porque me emociono, no puedes pretender que en 6 meses tu hijo va a estar 100% recuperado. No.
Pero si tú disfrutas el proceso, si aprendes a gestionar tus emociones, si aprendes a entrenar a tu mente todos los días, si tienes una ruta clara que hacer y si te mentalizas a que lo hago porque lo hago, como cuando tú te metiste entre ceja y ceja que te querías levantar a ese chico o querías ese trabajo o querías ese carro o querías estudiar esa carrera, quiero que te pongas a pensar en este momento. ¿En qué cosas tú te has empecinado en tu vida? Pónmelo en el chat. ¿Qué cosas tú te has empecinado en la vida? Tú dices, por ahí es, por ahí es, por ahí es. Dime cuál. Yo conozco a varias que me han dicho, es que le voy a parir un hijo para que se quede conmigo. Te empecinaste que querías a ese hombre en tu vida. Te empecinaste. Entonces yo quiero, mamá, papá, que tú te empecines con el neurodesarrollo de tu hijo. Que tú aprendas, que no dependas de ningún especialista, que no le compres a ningún médico un diagnóstico, porque la última palabra la tiene Dios y tú. Entonces, tenemos una mentalidad, gestionamos nuestras emociones y tenemos un plan de estimulación en casa, dentro de nuestras rutinas, dentro de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el mayor regalo de la vida, el mayor regalo que tiene el diagnóstico es convertirnos en mejores seres humanos. Aprender a comer, aprender a dormir, saber que nos tenemos que desparasitar, saber que tenemos que ir a hacer popó todos los días, saber que tenemos que observar nuestras emociones, aprender a comunicarnos, a hablarme bonito, a hacer ejercicio. Esos son los pasos. Simples y sencillos. Y precisamente porque son simples y sencillos, no los hacemos. Porque queremos lo complicado, porque queremos la técnica complicada, porque creemos que ese especialista que trae la técnica ultra reconstruida y ultra no sé qué, esa es la que sirve. Me pasaba mucho. Cuando yo empecé este proceso de buscar qué era lo que yo necesitaba hacer para mi hijo, viajé a otro país a aprender diferentes técnicas. Y me acuerdo clarito que cuando traía yo a la especialista de Estados Unidos, se me llenaba el salón. Porque la especialista de Estados Unidos viene a hablarte sobre neurodesarrollo. Pero si te lo dice a una mamá que pasó por ese proceso, una mamá que gracias a ese proceso ahora soy especialista, no me crees. No me crees. Entonces, no es el especialista, no es la técnica. La técnica correcta la vas a encontrar cuando estés listo para encontrarla. Puede ser conmigo, puede ser con Reconchinchina, puede ser en España, puede ser en México. Empieza por ti. Entonces, cuando tienes mentalidad, ¿ok? Primero, mentalidad. 24 horas, entrenar a la mente, repetirte afirmaciones, conectar con tu esencia. Segundo, gestionar tus emociones, cuidar de tu cuerpo. Tercero, tener un plan de acción de estimulación en casa. Esos son los pasos que yo di. Y no los di el día 1. Fueron más de 4 años que me di contra la pared, donde invertí muchísimo dinero, tiempo, recursos y energía y no veía cambios en la vida de mi hijo. Entonces yo te quiero ahorrar, mamá, papá, te quiero ahorrar eso, porque ya yo pasé por esas brasas calientes. Y de verdad, y se lo digo a mis mamás del grupo, hay días que yo digo, ¿sabes qué? Yo no voy a salir más en cámara, yo no voy a compartir más nada, porque a veces siento que estoy hablando con nadie, porque a veces siento que no reaccionan. Pero ayer, una maravillosa familia que tuve ayer, mentoría con ellos, una mentoría individual que tuve con ellos, me contaron los avances que ha tenido su hijo en un mes. Yo, puta, esa es la energía que yo necesito para seguir. Eso es lo que yo quiero. Hoy en la mañana tuve sesión con otra mamá que
se sentía cansada, le dije, le ayudé con una técnica especial para recargar tu energía. Puta, le estoy dando las herramientas a ustedes para que se recarguen de energía, para que aprendan a mentalidad. Porque si tú instauras rutinas de poder en tu vida, mamá, papá, dale. Porque todos tenemos rutinas, pero esas rutinas no siempre nos llevan a lograr nuestros objetivos. Entonces, cuando yo instaure rutinas de poder, entonces las cosas en mi vida empezaron a cambiar. Y no solo para mí, sino para mi hijo. Y hoy tengo la satisfacción de decirle a esos médicos y a esos psicólogos que se equivocaron. ¿Por qué? Porque, vuelvo y te digo, yo no soy fanática de las etiquetas. Yo no le digo a mi hijo, tú tienes autismo. No, nunca se lo he dicho. Obviamente el estar, porque ya tiene Instagram, ya tiene celular, me dice, mamá, es que yo no me siento autista. Y yo, papito, pero es que usted no es autista, mi amor. Usted es simplemente una persona que tiene una forma de pensar distinto, una forma de ver la vida distinto. Eres distinto y todos somos distintos. No tengo que etiquetarte, hijo. Hoy me dice, mamá, no quiero aparecer en redes sociales, no quiero fotos, no quiero videos. ¡Belleza! Porque mi hijo tiene conciencia y no se deja exponer. Porque yo tal vez, por mi intención de seguir ayudando, expongo tal vez un poco más de lo que él quiere exponer, pero no, ya él tiene esa conciencia. Entonces, ¿qué yo te muestro en mis redes? ¿Quién soy? ¿En quién me convertí? ¿En quién estuve dispuesta a ser para llevar al éxito a mi hijo? Y yo quiero de verdad con todo el corazón que tú hoy, que este live no quede nada más en estas 40 45 minutos que estuviste conmigo. Que te quede en tu mente qué es lo que hoy no estás haciendo y qué decisión vas a tomar a partir de hoy para rediseñar tu vida. Yo dejé una carrera en seguros muy exitosa y la dejé porque ya no era mi pecera, ya no me sentía cómoda ahí. Esto era lo que yo quería sentir, esto era lo que yo quería aportar. Aunque a veces me lo cuestione de, tengo que contar mi vida entera y tengo que decirte qué comí y a dónde viajé. No, yo no te voy a contar ni qué comí ni dónde viajé. Te voy a contar cómo me transformé, cómo mi vida cambió gracias a ese diagnóstico. Cómo yo hoy genero ingresos desde mi celular, porque esa es otra historia. Nadie cuenta la historia de lo costoso que son los médicos, que una sola consulta con un neurólogo cuesta más de $150. Nadie te dice eso en redes. Y por eso yo aprendí a generar ingresos desde mi celular, porque quiero ayudar a muchas mamás que hoy se despiertan preocupadas y se acuestan preocupadas porque no tienen cómo hacerle frente. Anoche estaba preparando una presentación para una conferencia que tengo hoy. Los invito a la conferencia que tenemos hoy a las 6 de la tarde con Caspan. Una conferencia de cómo las ONGs, en este caso la fundación que abrí yo, que se llama Fundación Ángeles Valientes, cómo la Fundación Ángeles Valientes aporta en el proceso de inclusión social. Y qué impacto he tenido como fundación en ese proceso. ¿Sabes cuál es el mayor impacto que yo siento y que lo llevo en mi corazón y en mi alma y tatuado en la piel? Es que he podido sembrar la semillita de cambio en la vida de las familias. Esa semillita. He podido transmitir ese mensaje de que todo comienza por ti, de que no dependas solamente de un especialista. Así que los invito hoy a esa charla que tengo a las 6 de la tarde. Entonces, recapitulando, que ya creo que me he extendido un poquito, pero me encanta estar detrás de estas cámaras, aunque a veces me pregunto si realmente estoy aportando, pero sé que lo estoy haciendo porque la vagabunda de mi mente también me traiciona. Pero como me decía la mamá que me reunía ayer, me decía, me sabe a cake. Esa es una de mis frases, me sabe a cake lo que diga mi mente.
y estoy consciente de lo que quiero trabajar, de lo que quiero hacer, de lo que quiero aportar, de por qué estoy dispuesta a tener una luz en mi cara y sudando, pero aquí estoy para contarte todo lo que hice y cómo lo hice. Entonces, llévate de hoy ese paso, el que tú quieras implementar, gestionar tus emociones, empezar a entrenar tu mente, buscar a alguien que te apoye con las terapias de tu hijo, qué cambios vas a hacer en la casa, pero muévete, muévete, mamá. Toma una decisión, toma una acción. ¿Por qué? Porque todo se traduce en una decisión diaria. Así como decides qué comer, cómo vestirte, a quién visitar, así decides todos los días alimentar tu mente, cuidar tus emociones, cuidar tu cuerpo, aceptar y entender que tú eres prioridad y vas a acompañar en el proceso a tu hijo. Lo que quiero es que te lleves esto en el corazón, que te sientas identificado con algo de lo que compartí, que te veas reflejado en algo de lo que compartí. Mamá, pero no pasó de la noche a la mañana, porque queremos todo para ayer. ¿Y cuándo voy a ver resultados? ¿Y cuántas veces tengo que estimular al niño? No. Todo tiene su paso a paso, porque en ese pasito que estás dando, estás creciendo. Porque estás abonando ese cerebro, como el bambú, que por más que lo abones y le pongas agua todo el tiempo, no crece. Y cuando llega el 7º año es que crece. Así es el cerebro de nuestros hijos. Porque necesita constancia todos los días de estimulación. Y tú necesitas cuidarte todos los días. Y de esa forma fue que yo rediseñé mi vida. Todos los días, tomando una decisión todos los días. Pasito a pasito, con rutinas de poder. Voy a contestar las preguntas que me han hecho, porque de verdad eso es parte de lo que me encanta, poder aportarte lo que a mí me funcionó. Bienvenidas a mi Karina, Wendy, gracias por estar acá. Dice Karina, gracias por ser un pilar importante para nuestra comunidad, con todo el cariño, mi reina. A ver, ¿quién más por acá? Kenia, Nixia, gracias Miriam por tus vivencias. Y Nixia, que me das esas gracias. Créeme, a veces a mí me cuesta ponerme en cámaras, me cuesta contarte. En estos días fui al Casco Viejo a hacer una visita por allá y tenía el self-stick y dije, ay, voy a grabar. Ay, Miriam, grábate. Me sentía pendeja y payasa en medio de la calle filmándome. Pero si eso significa que tú hoy, Nixie, te vayas de aquí, de este live, y tomes una acción, me doy por servido. Me doy por servido. Kenia dice muchas gracias. Dice América, es mejor hacer algo que no hacer nada y mucho menos si tienes otra opción mejor. Así es, pero hacer algo que tenga un buen fundamento y estés convencido, y eso es TEA. Tan linda mi América. Fórmula efectiva TEA es el proceso o el sistema médico terapéutico que yo utilicé para estimular a mi hijo en casa, ¿ok? Pero eso no va a funcionar si no empiezas por tu mente. Dice, ¿cuántas veces al día lo hacía la estimulación en casa? Depende, mi reina. Entre 1 hora a 3 horas, un pedazo en la mañana, un pedazo en la tarde, depende de tus horarios, depende de tu dinámica. Gracias, Miriam, nos hace bien escucharte. A ti, mi reina, por estar aquí. Euquesada, mi señora bella, gracias por estar acá. ¿Quién más está por acá? Dice que todos esos malos pensamientos no sepan a qué. Llévense esa frase. Cuando alguien, mi esposo, no te creas, yo tengo un esposo maravilloso, lleno de músculo y todo lo que quieras, y me cocina y me cuida, pero cuando viene tóxico, yo no, papito. Esa energía no es mía, se me va de aquí, vaya. Porque tienes que aprender a cuidar tu energía, a rodearte de gente que te ayude a crecer. No te quedes en ese grupo de WhatsApp de mamás que lo único que están es compartiendo curitas. No.
No busques una curita en la vida de tu hijo. Busca la raíz. ¿Y cuál es la raíz? El hogar, la casa y tú. A ver, ¿quién más está por acá? Creo que esa fue la última pregunta que tengo. Si esto resonó contigo, si este live tocó algo en ti, compárteselo a otra mamá. Hagamos esto viral. Hagamos que sepa el mundo que tu hijo puede tener una vida funcional y productiva y que tú puedes vivir bonito, que tú puedes tener la oportunidad de rediseñar tu vida, que no se acabó el mundo por el diagnóstico, no, y que vamos a aprender a bailar dentro de ese caos. Ha sido de verdad un gran placer estar con ustedes. Ya se me pasó el nervio, cada vez que empieza el nervio, pero cuando me meto en esta cámara, ya les dije, ese espíritu chocarrero agarra mi cuerpo y simplemente, mentira, no es chocarrero, es un espíritu de divinidad, es un espíritu de amor que simplemente entra por mi cabeza y me permite compartir todo lo que he vivido, pero de una forma bonita. Así que bueno, nada, quiero compartirles que pronto voy a tener una mentoría especial para esas mamás que hoy dicen, quiero darle un futuro distinto a mi hijo. Así que escríbeme por mensaje directo para hacerte llegar. Todavía no tengo fecha de la mentoría, pero puedes entrar en la lista de espera porque de verdad quiero trabajar con las mamás que realmente estén comprometidas con superar el autismo de su hijo y rediseñar su vida. Te voy a enseñar todos los trucos para ser una diosa terrenal y que puedas acompañar a tu hijo en el proceso. Los quiero, los adoro, gracias por conectarse y ya saben, compartan este live en esos grupos de mamás que muchas, y diría que todas están desesperadas por una solución. Así que, chao, muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio. Y ya saben, 6 de la tarde hay un conversatorio con Caspan, donde voy a hablar alto y claro sobre la inclusión. No se asusten por lo que van a escuchar. Chao.